Bueno, acerca de eso. ¿Ya estamos en vivo? Listo. Vaya coleccionario. Bueno. Vamos. Perfecto. Tendrá que estar después del... Acá. Sí, sí, ahí ahí más no. centrado. Sí, perfecto. ¿Me dices? ¿Compartimos el micrófono? Perfecto. Bueno, cierra la agenda del día 2 de la UCOM. ¿Alguna señal, Master? Perfecto, excelente. Bueno, tenemos el honor de recibir desde Canonical a nada más y nada menos que a María Emilia Torino y a Sergio Casalotto desde Ubuntu, ¿no? Casolato. Casolato. Ella era de software, no sé. En fin, no, nada, es un honor tenerlos desde Canonical. Ellos están dentro de Ubuntu. Son las personas que lo viven día a día y ver cómo esta distribución de sus proyectos siguen avanzando tecnológicamente para todos los usuarios alrededor del mundo. El día de hoy vamos a ver qué hay detrás de la seguridad de las aplicaciones que corren sobre Ubuntu. Y esto es una parte importante porque hay un cierto debate sobre las aplicaciones y ellos estaban ahí y tienen toda la respuesta para ustedes el día de hoy. Así que pues nada, un placer, Sergio, Emi, bienvenidos y todos ustedes. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, por supuesto, por la organización de la conferencia, la verdad que está muy buena. ¿La están pasando bien? Bueno, buenísimo. Ayer dimos una breve introducción nuestra, por las dudas si alguien no estaba. Mi nombre es Emilia, yo hace un poco más de 4 años que estoy en Canonical, en el equipo de seguridad. Sergio, ¿cuánto hace que estás? 8. 8 años. 8 años. Un montón. Y bueno, básicamente queríamos contarles un poco hoy sobre las internas de qué hacemos dentro de Canonical, dentro de Ubuntu. Probablemente algunas cosas ustedes ya las conozcan, porque ustedes nos ayudan también a la seguridad de Ubuntu. Y si no lo hacen todavía, también esta es una invitación a que se sumen. No sé, por ejemplo, ayer cuando hablábamos de usar Python para generar exploits, ustedes se preguntaron, por ejemplo, pero ¿qué onda Python? Python también tiene vulnerabilidades. Quizás ustedes lo usan con cierta tranquilidad dentro de la versión que tienen en la distro de Ubuntu que usen, pero eso es el resultado de cosas que desde Ubuntu hacemos para que las aplicaciones que corren sobre Ubuntu, de la manera tradicional, empaquetada, soportada de nuestro lado, digamos, sea lo más segura posible. Así que bueno, un poco de eso es lo que les vamos a contar hoy. Ubuntu tiene una sólida reputación con respecto a la seguridad. No sé, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y bueno, esto es algo que se lo ha ganado a través del tiempo. Es el resultado de acciones, de procesos, de cosas que se hacen. No es algo arbitrario que fue de casualidad, básicamente. Por ahí muy rápidamente, sin entrar en detalle, porque esto amerita toda una charla entera. Básicamente hay un par de cosas que se hace de vuelta Canonical con la comunidad para lograr tener distribuciones lo más seguras posible. 100% segura, creo que es algo que es un imposible, pero bueno, uno se intenta aproximar lo que más puede hacia eso. Una gran parte del tiempo de las actividades es el manejo de las vulnerabilidades que existen, porque existen vulnerabilidades que nos afectan a Ubuntu y a los decenas de miles de paquetes que soportamos, y sobre esto les voy a contar un poquito más adelante, pero desde el equipo de seguridad, todos los días, y en un porcentaje muy alto de nuestro tiempo y de nuestros recursos, nos dedicamos a corregir las vulnerabilidades que se van publicando día a día, ¿sí? Después también hay que minimizar la exposición a las vulnerabilidades no conocidas.
en todos los releases de Ubuntu, cada 6 meses que se hace un nuevo release, se planean funcionalidades, features, configuraciones. Ahí les dejé un link donde se puede ver políticas como, por ejemplo, del no open ports o features como asociadas a TPM, a full encryption, secure boot. En nuestro equipo de seguridad tenemos gente que está dedicada a esas cosas que hacen a la distro cada vez más segura. Después, obviamente, eliminar, minimizar el código de uso que no sea seguro o tratar de tener buenas prácticas para prevenirla. Por ejemplo, Sergio trabaja en el equipo de Snapd, que es un proyecto de software que Canonical hace, y conjuntamente trabajamos cuando hay una nueva funcionalidad y se abren pull requests. El equipo de seguridad los ayuda en la revisión con ojos más críticos de seguridad, y así para muchas cosas. Por ejemplo, también para cada vez que se agregan nuevos paquetes a la distro, por ejemplo, que se quieren incluir en el componente main, que es la serie de paquetes que Canonical se compromete a mantener, hay una revisión muy estricta que hace el equipo de seguridad desde muchos aspectos. Se llama Main Inclusion Review, todo está público en la wiki de Canonical y de Ubuntu, así que los invito a que recorran la wiki y vean todas las cosas que hacemos en eso. Asegurar el cumplimiento de estándares, también desde nuestro equipo hay gente que está dedicada a esas configuraciones especiales que son necesarias para ciertos estándares y cuestiones de compliance. Generalmente los releases se intenta encontrar un balance entre usabilidad y seguridad, que ustedes saben que muchas veces no van muy bien de la mano, pero bueno, se hace obviamente lo más posible, pero siempre se puede hacer un poquito más. Y bueno, cuestiones como FIPS, por ejemplo, si les suena, STIL, benchmarks, hay servidores o computadoras que necesitan tener ciertos requisitos específicos que pasan por estándares y bueno, desde el equipo también trabajamos para eso cuando es necesario. Y bueno, por último y no menor, fomentar una cultura de seguridad. Esto es desde el día 1 de Ubuntu, es parte de la filosofía. Y bueno, y ustedes, las comunidades, nos dan una enorme mano en lograr esto también. Así que bueno, paso Sergio. Bueno, Canonical, como contó Emi, tiene un fuerte compromiso con todo el tema de seguridad y a su vez tiene distintas formas de empaquetar aplicaciones. Una son las conocidas, las de que todos conocemos, y la otra son los snaps. Los snaps son aplicaciones que originalmente fueron pensadas para el mundo IoT. Imagínense una aplicación dentro de un lavarropa o dentro de un dron, la cual, bueno, es un dispositivo el cual no tiene interacción con el humano. Mi mamá, por ejemplo, tiene su lavarropa inteligente, el cual tiene una aplicación y ya no se va a encargar de actualizarlo, no se va a encargar de configurarlo, nada. Esto tiene que ser algo autónomo. Entonces, un poco con esa idea nacen los snaps, que son algo distinto, pero a su vez son aplicaciones. Y Canonical las mantiene ambas. Ahora les voy a contar un poquitito las diferencias y los pro y contra de cada una. Bueno, no sé si contra. Bueno, tienen un formato distinto y el paquete en sí es distinto. Eso por ahí sencillo de comprender. Por ahí algo más interesante, bueno, la instalación. Uno instala un paquete, un dev, y bueno, se instala en el file system, pero a diferencia de es un paquete que viene, se descomprime y se deja como un local device y es un read-only, un file system read-only. Entonces, completamente distinto, una forma nueva de deployar aplicaciones. Después tienen cosas en particular, como por ejemplo los devs comparten dependencias. Entonces yo instalo una dependencia y después puedo tener varios devs que la usan. Y la Snap no, la Snap tiene las dependencias incluidas dentro del paquete, con lo cual lo hacen como autónomo en ese sentido. No vamos a tener un problema de que un Snap necesita una dependencia que no tiene. Pero por la parte mala de eso es que el disco que consume obviamente es mucho más alto, porque al contener todas sus dependencias va a ocupar más espacio. Aunque hay formas para mejorar eso, en general el footprint del disco es mucho más alto en un Snap que en un dev común. Después, bueno, el tema del confinamiento. El confinamiento, ¿cómo aseguramos de que un Snap no pueda acceder a recursos del sistema
que no debe. Y bueno, los snaps un poco fueron diseñados con mente en la seguridad. Y los devs tienen un confinamiento más distinto, el cual lo hace el sistema operativo. Puedo entrar un poquito en detalle de cómo es el confinamiento de snaps, que es bastante más complejo. Y las actualizaciones, que algo también importante, en los devs pueden ser o manuales o semiautomáticas, el sistema me va a ofrecer actualizar. También los snaps puede ser totalmente automático. Yo no me tengo que preocupar por actualizar un snap porque el sistema, cuando haya una versión nueva, me lo va a actualizar. Siempre hay configuraciones las cuales se pueden usar para, por ejemplo, parar eso, en caso deseado, pero en general es totalmente automático. Entonces, mi sistema siempre está up to date, funcionando. Esa es un poquito la grande diferencia que tenemos. Y algo que no está acá en la lista, que es muy importante, es que los snaps también son multiplataforma. Un snap lo puedo correr en Ubuntu, pero también puede correr en Debian, en Fedora, en CentOS, en Arc, en Amazon Linux. Entonces eso lo hace muy interesante, porque yo como desarrollador puedo generar un snap el cual puede correr en cualquier distribución de Linux. Siempre que puedas instalar Snapd, que Snapd es el demonio sobre el cual corren los snaps. Está para la mayoría de los distintos repositorios. Bueno, esas son un poco las diferencias a grandes rasgos de ambos paquetes. Y bueno, lo importante de la aclaración, por esto de correr una aplicación, ya sea como dev, que es lo que ustedes cuando hacen apt install cierta aplicación, o como snap install, ahí es donde nosotros desde Canonical, desde Ubuntu, mantenemos este compromiso. Si ustedes después quieren, no sé, hacer un git clone e instalar sus propios proyectos a su manera, ahí ya el soporte de nuestro lado no está porque no podemos entender qué es lo que tiene cada uno en sus instalaciones, digamos. Particularmente en el equipo de seguridad, desde el día 1, antes de que exista esta nueva forma de empaquetamiento como Snaps, como les comentaba anteriormente, una de las actividades más importantes que hacemos es el manejo de las vulnerabilidades, ¿sí? Y esto, como podemos hablar todo un día, pero para tratar de resumirlo, hay como dos actividades principales que se hacen. Una es la que se llama el triage de vulnerabilidades, la administración. Dadas las vulnerabilidades, entender de qué manera afectan Ubuntu, qué versiones de Ubuntu y cuál es la prioridad que para nosotros significa. Y la otra, lo que es el patching, la remediación, arreglo. Dada una vulnerabilidad confirmada en una versión de Ubuntu, generar la actualización de Ubuntu que esté remediando esa vulnerabilidad. Entonces, ¿hay alguien en esta sala, y con toda sinceridad, por favor, que no haya escuchado nunca el término CVE o Common Vulnerabilities and Exposure? Buenísimo. Bueno, CVE es un acrónimo que significa Common Vulnerabilities and Exposure. Es la forma que la industria estandarizó la manera de identificar unívocamente una vulnerabilidad. Poder darle un numerito. Generalmente el formato es CVE, el año y un numerito identificador, ¿sí? No es Canonical quien está detrás de esto. El CVE Program, bajo Mitre, que es una organización sin fines de lucro, donde el gobierno de Estados Unidos le da soporte, es el lugar donde se centraliza esta base de datos y es la manera en la que podemos hablar de vulnerabilidades en el tiempo de una forma unívoca. Históricamente, las vulnerabilidades más conocidas probablemente escucharon hablar de Meltdown o Heartbleed, se les pone como nombre famoso y se hace como toda la historia, pero la realidad es que la cantidad de vulnerabilidades que se crean y publican diariamente es tan grande que es necesario poder identificarlas unívocamente. Entonces, acá por ejemplo les muestro, qué lástima no se ve, pero es la tendencia a lo largo del tiempo de la cantidad que se va creciendo, ¿no? El año pasado, 2022, cerró con un número de más o menos 25.000 vulnerabilidades. Eso significa un promedio de entre 65 vulnerabilidades por día publicadas, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo es entender, bueno, obviamente que todas las vulnerabilidades que hay en el software no afectan a Ubuntu como en todo, porque hay cosas, no sé, un proyecto de Microsoft en Ubuntu no nos va a afectar, ¿sí? Pero nosotros necesitamos de todas maneras
ir una a una y determinar si afectan o no a Ubuntu, porque si se afectan, nosotros tenemos el compromiso de arreglarla para los usuarios de Ubuntu. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros somos un número finito de personas. No sé, por ejemplo, dado lo que les conté, ¿cuántas personas creen que trabajamos en el equipo de Ubuntu? De seguridad, perdón, de Ubuntu. Somos 20 y poquitos, ¿sí? Entonces, sí. Bueno, Canonical somos más o menos 1000 empleados, no es una empresa muy grande. La realidad, yo hace poco tiempo, tengo poca historia en este equipo y mucho de lo que les estoy contando es algo de que está desde que nació Ubuntu y creo que lo han hecho tan bien y funciona, digamos, porque realmente funciona, lo vimos al principio. Tenemos una serie de scripts que corren todos los días. Nosotros estamos agrupados como en 3 grandes equipos. Un equipo está muy de cara a las vulnerabilidades de las aplicaciones, como les contaba recién. Yo estoy en la parte de mantenimiento, que se llama, que puede sonar una palabra aburrida, mantenimiento, pero ya les voy a contar un poquito más y van a ver que no es tan aburrida. Y por el contrario, está bastante interesante. Después tenemos gente que está más del lado de la distro, las features que les conté al principio, de features de kernel y demás. Y después gente que está más en la parte de certificación. Todos los días tenemos a alguien responsable en hacer severe triage. Tenemos scriptsitos que nos ayudan a, dado una vulnerabilidad publicada en Mitre, entender si afecta Ubuntu o no. Y este es un desafío, porque es un texto plano, abierto, no está estructurado. Mitre está moviéndose a poder tener una estructura, una información, pero dice, no sé, Python 2.7 desde la versión tal, es vulnerable a tal vulnerabilidad. Eso dentro de todo parece lindo, pero hay veces que el texto no es fácil directamente entender cuál es el software que está atrás. Además, el software, como en el proyecto Upstream se puede llamar de una manera, el paquete en Ubuntu se puede llamar de otra. Entonces, tenemos un poquitito de inteligencia que nos ayuda a entender si el software detrás de CVE es un paquete en Ubuntu o no, pero al fin del día somos nosotros, humanos, confirmando eso, ¿sí? Y el otro desafío es que, como probablemente ustedes saben, Ubuntu mantiene varias versiones en el tiempo, su compromiso del long-term support. Y cada 6 meses hace un nuevo release. Entonces, la versión del software en cada uno de esos releases va a depender del momento en el tiempo en que ese release se creó. Entonces, nosotros mantenemos varias versiones de software, del mismo software, por ejemplo, Python 2.7, desde el 2014, que Trusty todavía lo estamos soportando, 14.04, es un release de Ubuntu todavía soportado. Entonces, imagínense la versión de Python en el 2014, con respecto a la de ahora, con toda la vulnerabilidad, entender que esa versión está vulnerable. Es un lindo desafío, súper interesante, y nosotros recolectamos información de varias fuentes como para tener la mayor cantidad de información posible. Y mantenemos nuestra propia base de datos, que es pública, ustedes pueden verla, es un repositorio en Git, y en lo que es hosteado en Launchpad, y también tenemos todo publicado en el sitio web de Ubuntu, ubuntu.com/security/CVEs. El patching, yo vengo del software, del backend del software, soy ingeniera en sistemas, maestría también en ingeniería de software y me encanta la seguridad. Para mí, el security patching es un problema hermoso en ingeniería de software, por lo que les conté recién. Hay un pedazo de software que es vulnerable, hay un par de commits que arreglan esa vulnerabilidad en el proyecto Upstream, pero nosotros tenemos que ir atrás en el tiempo a las distintas versiones que tenemos en Ubuntu. Los paquetes están, y tratar de arreglarlos. Los paquetes están escritos en Python, Java, Golang, C++. Parte de las skills que tenemos en el equipo de seguridad es decir, hay docenas de miles de paquetes escritos en distintos lenguajes de programación, cada uno con la arquitectura que el Upstream quiso y se empaquetó en Ubuntu, y nosotros tenemos que mantenerlo porque es el compromiso que tiene Canonical, ¿sí? Te pasa todo el tiempo, no es que tenés que ser experto, certificado en todos los lenguajes, pero tenés que más o menos entender cómo funciona el software para poder generar una versión de un producto que no es tuyo, lo mantenemos, pero nosotros no somos Upstream, ¿sí? Entonces es un
Hermoso problema. Y obviamente, de ahí en adelante generamos versiones nuevas. Los invito a que vean, por ejemplo, en Launchpad está todo el código fuente de paquetes. Entonces pueden ver a lo largo del tiempo el código fuente. Pueden verlo, investigarlo, pueden correr herramientas de lo que quieran ustedes de seguridad, estática análisis, lo que sea, encontrar vulnerabilidades o ver las vulnerabilidades publicadas, como las hemos visto arreglado a lo largo del tiempo, porque, bueno, está todo público, ustedes lo pueden ver. Esto es muy resumidamente sobre devs, ¿sí? El esquema tradicional de empaquetamiento de aplicaciones en Ubuntu. Los snaps, perdón. Sí, bueno, me alejo un poquito. Y tenemos los snaps, como le contaba antes, que son otra forma de empaquetar aplicaciones, las cuales, por supuesto, no están exentas de vulnerabilidades. No existe, creo, nada exento de vulnerabilidades. Entonces, les voy a contar un poquito cómo hacemos dentro de bueno, el equipo de NAPD, que diseñamos el demonio donde corren los snaps para evitar que un snap pueda acceder a recursos del sistema, los cuales no debería poder, y cómo hacer para que ese snap no pueda acceder a recursos de otros snaps. Y asegurar el aislamiento de los snaps. O sea, yo me instalo un snap y yo sé que ese snap va a correr aislado y va a poder acceder solamente a los recursos con los que lo utilizar. Y un poco se basa en estas cosas que Sergio explicó por arriba, un poquito de qué trata cada una. Son las bases del elemento del confinamiento que tienen los snaps. Los permisos de Linux, el kernel maneja permisos, eso más o menos todos lo conocen. Pero aparte de eso tenemos AppArmor, que es también un módulo que se encarga de filtrar, bueno, manejar el tema de que un proceso no pueda acceder, los snaps no puedan acceder a recursos del sistema que no deberían, como otros procesos, como redes, como ciertos archivos. Tenemos Selcom, que es un filtro para la System Code que hace los snaps, o sea, que accesos al sistema que pueden hacer. Namespaces se usa también para filtrar también que un snap no pueda salir del espacio al cual tiene asignado, no pueda acceder a recursos de otros procesos. Y los control groups que manejan los recursos del sistema de controlar cuántos recursos puede usar un snap. Muy resumidamente, de esa forma se logra un confinamiento, el cual yo sé que mi snap no va a poder acceder a recursos no permitidos. Esa sería la base de la idea de cómo se hace un confinamiento de snaps. Bueno, este es un poco de mí. Hay distintos niveles de confinamiento. No sé si, bueno, a Gaspar creo que lo conocen todos. Es un personaje muy conocido. No sé si todos conocen a Homelander. Bueno, para el que no lo conoce... Yo no lo conocía, le dije que por favor. Ella no lo conocía. Todos conocen a Superman. Superman es un tipo bueno, que seguía la ley, era súper poderoso, ¿no? Le podía hacer nada, pero el tipo era bueno. A él es lo mismo, pero que no le importa nada y hace lo que quiere. Tiene todos los poderes y nadie le puede decir que no a nada, porque total nadie lo puede frenar. Y por otro lado tenemos un desarrollador. Mi idea era contar un poquito las formas que tenemos de confinamiento. El modo estricto es el cual corre la mayoría de las snaps. Es el modo en el cual hay muchas restricciones. Entonces un snap puede acceder, por ejemplo, solamente a ciertos espacios de disco, cierto espacio, por ejemplo, en bar, tiene un directorio, el cual puede acceder ahí, guardar su información ahí, puede acceder al propio snap en sí, puede acceder a partes del home del usuario, de otros procesos dentro del mismo snap y demás, pero es muy restringido eso. Entonces yo me instalo un snap y lo que puedo hacer un snap es muy restringido. Después vamos a ver cómo puedo hacer para pedir recursos. Pero lo importante es saber que un snap de por sí pelado no tiene muchos privilegios y no puede hacer mucho más. Quiere intentar acceder al root y no va a poder, o si quiere intentar abrir una URL para bajar algo, no va a poder. Por otro lado tenemos el clásico. El modo clásico es el modo, imagínense un dev, un modo en el que un snap puede hacer lo que quiera y nadie lo va a decir que no de nada.
Entonces es el modo en el que uno instala un Snap como formato clásico y lo que termina pasando es que tiene algo así como un dev. Los permisos que te da un paquete común. Y por otro lado tenemos el Dev Mode, que es un modo intermedio, digamos, tiene permisos para acceder a los recursos del sistema, pero a su vez es usado por los desarrolladores. Cuando uno quiere un Snap, entonces uno lo pone en Dev Mode y puede ir teniendo un log, te va dejando un debug log con todos los permisos que va pidiendo. Entonces uno eso lo puede usar después para ver qué cosas tiene que cambiar y qué permisos extra tiene que pedir. Pero la idea es que también pueda acceder a todos los permisos del sistema. ¿Y cómo va a ser un snap para pedir permiso? Digamos, yo tengo un snap y a mí no me interesa que mi snap corra una aplicación y no pueda acceder a, no sé, al network, o no puedo acceder a la memoria, o no puedo acceder a ciertos directorios. Entonces, para eso se creó una interfaz. Las interfaces son una forma de pedir permisos. Y se conectan. Una interfaz, por eso pusimos esta imagen. Un snap declara qué recursos quiere, y por otro lado, el sistema tiene ciertos recursos que ofrece. Entonces, a través de una interfaz, uno que hace es conectar el permiso ese que quiere con el recurso del sistema en sí. Por ejemplo, vamos a un ejemplo que se ve más claro, justo vamos a usar en el Snap que ayer justo presentó Sergio, el Firefox. Firefox, cuando uno genera esos Snap, son algunas de las interfaces que usa, pero bueno, pide una interfaz de network porque obviamente necesita acceder al internet, audio record porque necesita poder, por ejemplo, hacer un conference call y grabar la cámara, poder acceder al grupo del usuario para preguntar cosas o acceder a recursos, a una media o una tarjetita de memoria y demás cosas. Entonces, así lo importante es cuando uno desarrolla un Snap y si alguno está interesado en importar, por ejemplo, un Snap, lo importante es ver, bueno, qué recursos necesito del sistema y agregarlo eso como interfaz del Snap. Entonces, de esa forma voy a tener solamente acceso a esas cosas. Y eso es lo que también asegura a nosotros como usuarios, de que un Snap, cualquiera que uno instala, no va a intentar acceder a otros recursos que no están permitidos. Entonces, esta es la forma que tenemos de filtrar dónde puedo acceder. Y si ustedes en su máquina, porque si el que tengo Ubuntu instalado, tipea Snap Connections y nombra un Snap que tengan instalado, van a poder ver a qué recursos se está accediendo el Snap. Bueno, como comentaba Sergio, la arquitectura de Snap tiene esta base de confinamiento para garantizar, entre otras cosas, la seguridad de las aplicaciones, ¿no? Pero siempre hay como también este trade-off de usabilidad. Si yo hago una aplicación de videoconferencia, voy a necesitar acceso a la cámara, al micrófono, probablemente si guardo alguna configuración en el home del usuario, pero en la carpeta de mi aplicación del home del usuario y por defecto no lo tengo, entonces mi Snap no funciona por defecto. Entonces hay un proceso que tiene Canonical para dar estos accesos adicionales que una aplicación necesita, ¿sí? Es un poco... ¿Alguien de acá snapeó alguna aplicación alguna vez? Sergio, al hacer tu propio Snap, ¿renegaste con accesos que no podías tener y te frustrabas? ¿O cómo fue tu experiencia? Sí, claro, justamente. Hubiera sido lindo que alguien más. ¿Por qué? Porque como Sergio contó, mientras ustedes la desarrollan, pueden jugar con esto de Dev Mode y entender, la cámara, ¿por qué? No es que yo tengo un bug en mi aplicación, es porque tengo que conectar la interfaz cámara. Bueno, y después, listo, se la doy a un amigo para que la pruebe, yo la conecté, pero no le dan nada. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad, por defecto, uno puede decir conecto cámara, pero no está automáticamente conectada. Y eso es ¿por qué? Porque la cámara, como nosotros usuarios de una aplicación, es algo sensitivo, porque yo no quiero que una aplicación acceda a mi cámara sin mi consentimiento. Entonces ahí es donde entra todo el proceso de permisos que uno como Snap Publisher o a veces como usuario de un Snap
puede pedir, y ahí es pedir al equipo del Snap Store de Canonical estos accesos adicionales. No es un proceso complejo, no es un proceso abierto, donde se discute públicamente los accesos extras del confinamiento por defecto que una aplicación necesita, y hay un esquema de votaciones. Hay un equipo de revisores, yo soy parte de ese equipo, en los cuales intentamos entender, quizás una aplicación de videoconferencia es fácil de entender, sí, bueno, necesitas cámara, pero hay aplicaciones bastante complejas o propias de lo que uno hace y que nosotros no conocemos. Entonces está como este debate público con un esquema de votaciones que los invito a que entren al foro de Snaps, donde hay discusiones del tipo ayúdenme porque no puedo hacer una mi aplicación, y hay otras series de temas que tienen que ver con pedidos especiales, ¿sí? Además, cada vez que un Snap se publica al store, en este caso Canonical es el dueño del store de aplicaciones de Snaps, se les pasa automáticamente por un proceso. Nosotros en el equipo de seguridad somos encargados de otra Snap, que revisa las Snaps, para que todo esto que les acabamos de comentar se cumpla. Y en cuanto no se cumple, ustedes como publicadores de Snaps reciben un mensaje y ahí entra la interacción en el foro, les pedimos que suban un request, un pedido, y empieza esto de la discusión abierta, pero sobre todo para que sea transparente para todos, incluidos los usuarios, y que entiendan las aplicaciones que ustedes están corriendo como Snap, qué acceso están teniendo, y si tienen dudas pueden ir al foro y entender la referencia de por qué se dio ese acceso o no. Por ejemplo, Classic, si bien esté todopoderoso por defecto, es no, denegado. Generalmente las Snap no necesitan usar Classic Confinement y nosotros los ayudamos a entender la serie de interfaces que pueden tener y agregar para que tengan justamente los beneficios del confinamiento. Si no, una aplicación que corre como Classic, en realidad, ustedes como usuarios no tienen los beneficios de confinamiento que acabamos de describir. Bueno, cerrando, vamos a un último tema que es un poquito cómo se inserta todo esto en el mundo del IoT y dispositivos embebidos. Bueno, para eso existe un sabor Ubuntu, una versión de Ubuntu que es Ubuntu Core, que está diseñada de base para dispositivos embebidos. Es otra versión de Ubuntu. Pasemos al siguiente que acá le cuento un poquito la fecha más importante que tiene Ubuntu Core y que lo distingue del Ubuntu tradicional que nosotros usamos, que un poco es basado full en snaps. Para que se den una idea, el sistema es un snap, el kernel es un snap, la configuración del sistema es un snap, Snapd es un snap, y todo lo que pueden instalar son snaps. Dev no existe, no pueden usar el comando apt, con lo cual lo único que pueden hacer es instalar snaps. Está muy pensado para dispositivos. Este, por ejemplo, es un drone, el cual usa Ubuntu Core y es comercial. Bastante caro. Pero bueno, y el cual tiene las ventajas también, como antes le decía, de que se actualiza automáticamente desde kernel a los snap, todo es automático. Algo tiene muy importante, que tiene recovery mode, lo cual, imaginen que si instalan un nuevo kernel y ese kernel falla, automáticamente vuelve a la versión anterior y sigue andando. Con lo cual, imaginen que ustedes no van a tener control sobre un drone, sobre lo que se conecten y conozcan, entonces se aseguran de que siempre va a seguir andando. Y también tiene cosas muy importantes como el booteo seguro, el cual a través de criptografía se asegura que todo el sistema de booteo nadie se pueda meter al medio y hackearlo. Y tiene también la feature en el caso de que esto depende mucho del dispositivo aquí, de ser full de description y estar todo encriptado, lo cual ustedes pierden el dispositivo y nadie va a poder acceder a los datos de. Y bueno, tiene otra feature como Agent Sets que ayuda mucho a los desarrolladores a que todo siga siendo automático y pueda estar haciendo también esas apps. Entonces, asegurarse de que no hay una dependencia con otra, nunca va a tener problema. Y bueno, esto es un poquito de lo que les antes. La idea es que sea lo más autónomo posible, que uno lo tenga ahí, no tenga que hacer nada. Así que bueno, con esto... Dale un golpecito y después. Sí. Ahí va. Bueno,
una parte importante de la misión de Ubuntu es permitir a la comunidad, a todos ustedes, crecer y compartir su experiencia para mejorar continuamente. Ubuntu y seguridad es uno de esos cosas que hablamos en la charla. Ustedes pueden ayudarnos a encontrar vulnerabilidades en el código que corre sobre Ubuntu. No lo mencioné, pero nosotros no solamente, nosotros como equipo de seguridad nos encargamos de hacer las actualizaciones. Tenemos los permisos para publicarlas, pero también recibimos actualizaciones de la comunidad que nos comparten ustedes, che, ya hice el backport, esto de aplicar a todas las versiones atrás en el tiempo de las actualizaciones Ubuntu. Nosotros con mucho gusto las tomamos, les damos crédito a ustedes y las publicamos en el archive de Ubuntu. También pueden ayudarnos en el ecosistema de Snap. El foro es público, ustedes pueden dar su opinión, pueden decir, che, no, esta Snap no tiene que tener acceso a esto, por este motivo. Y nosotros, con mucho gusto, vamos a valorar la opinión de ustedes. Pueden ponerse a snapear aplicaciones. Si este esquema de confinamiento les parece más apropiado que correr una aplicación como un dev, los invitamos a que publiquen en el Snap también. ¿Sí? Ustedes son parte de la seguridad de Ubuntu. Sí, y lo último, en noviembre, Ubuntu Summit es en Riga. Invitamos a todos a que invitamos a todo el mundo a que pueda participar online. Como un summit donde se habla específicamente de ecosistema Ubuntu. Es gratuita la registración y pueden participar remotamente. Hay workshops, hay charlas, es muy interesante. Y no sé, ¿tenemos tiempito de preguntas? Chicos, ronda de preguntas. Uy, listo, vamos a una ronda de preguntas. Primero, profesor. La pregunta es la siguiente. Ahorita cuando ustedes estaban hablando acerca de los paquetes, de los packados, ¿sí? Un tema que pues, me trajo una pregunta que siempre me he hecho en sistemas operativos, cualquier sabor. Porque ustedes, no sé, no entiendo bien cómo es que manejan ustedes la selección o la selección de paquetes y por qué en las versiones de cualquier sabor de Ubuntu son 20 repositorios de donde se sacan esos paquetes. Y si yo esto, por ejemplo, haciendo una comparación con otra distro de cualquier otra versión de Linux, esas otras distros tienen 3, 4 repositorios, pero ustedes sí sacan 20. O sea, no entiendo cómo es la selección de paquetes en el tema de manejo de los repositorios. Bueno. Con repositorios me imagino que referís a Main, Universe, Multiverse. Bueno, eso tiene que ver justamente con el compromiso que tiene Canonical del soporte de esos paquetes. Que un paquete esté en uno de esos componentes, ahí venimos nosotros y decimos, si está en Main, nosotros, el equipo de seguridad de Ubuntu, te garantiza que las vulnerabilidades críticas te las vamos a resolver en un día, en 24 horas. Las high, en más o menos, está entre 15 y 30 días, y de ahí en adelante el esquema de prioridades, ¿no? En promedio. Entonces, los paquetes que están en main, tienes el compromiso de Canonical del soporte, tanto funcional como de seguridad, ¿está bien? Entonces, ahí hacemos un montón de revisiones, porque que nosotros podamos mantener ese compromiso significa que ese paquete que entró en main tiene que tener cierto nivel de calidad y, sobre todo, cierto nivel de buenas prácticas de seguridad. Porque si nosotros nos comprometemos a mantenerlo y todos los días hay una nueva vulnerabilidad, como te conté, somos un número finito de personas que para comprometernos a eso, el paquete tiene que tener cierta calidad funcional y de seguridad. Universe, que es paquetes que históricamente ustedes, la comunidad, ha mantenido, ahora Canonical está, a su vez, incluyendo el soporte con un esquema de que necesita suscripción. Todavía es gratis, como el modelo de Ubuntu para usuarios finales, hasta 5 máquinas, pero para empresas o a una escala más grande, tiene un costo.
Y de ahí hay otro componente que Canonical directamente no mantiene. Update, bueno. Sí, o que no son open source, creo que es el otro, es Multiverse, no me acuerdo los detalles. Pero la realidad es que tiene que ver con eso, con el compromiso que hace Canonical para mantenerlos. Se puede mover. Por ejemplo, hay un proceso que lo mencioné muy rápidamente cuando hablaba de las revisiones de seguridad, que se llama MIR. Se llama Main Inclusion Review. Eso significa, se hace una revisión para que entre a Main, el repositorio principal. Entonces ahí, tanto el equipo del server como security, juntos, hacemos todo un assessment, un audit del proyecto, se hacen revisiones de código, se le corren herramientas de análisis estático, se intenta determinar la calidad para incluirlo en Main. Entonces, porque cuando uno instala el sistema operativo, aparecen todos por activos. Claro, la experiencia de vos, supongo que es para que esté disponible si vos lo querés instalar con app, y la experiencia de vos como sabes para que esté disponible y vos siempre, si tenés permiso de administración, de administrador en la máquina, podés editar tu lista de sources en etc-apt. Que estén disponibles no quiere decir que Canonical no los mantenga o qué nivel de mantenimiento tiene, digamos. ¿Otra pregunta? Gracias. Espero que esto esté pido. Vamos corto el micrófono. Grite. No, aquí se escucha. Bueno, hay una cosa que me pareció curiosa. Hay una cosa que me pareció curiosa de lo que mencionabas, que es que tienes un grupo de 20 personas. Sí, menos de 30, sí. Y eso me genera la duda. Entonces, ¿cómo las haces para manejar básicamente esto de que tienen paquetes con lenguajes? Es humanamente imposible ser experto en todo. Entonces, ¿cómo cuál es el proceso interno que ustedes manejan para no morirse? Bueno, primero, ahora te respondo la pregunta. Pensé que me ibas a preguntar cómo hacemos para responder, por ejemplo, en un día con una cantidad corta de personas. En el equipo estamos súper distribuidos en el mundo. Yo estoy en Argentina, tengo compañeros en Brasil, en Estados Unidos, en Australia, en Londres, en Grecia. Entonces eso nos permite tener una distribución 24/7 solo por cómo estamos geográficamente distribuidos. Segundo, el perfil que se busca en el equipo de seguridad. Primero, obviamente uno tiene que tener el entendimiento de las vulnerabilidades, de software, pero no, al momento de arreglar una vulnerabilidad, no hacemos nosotros rediseños de una aplicación o nos metemos en la arquitectura específica del producto. Nosotros, dado los proyectos que mantenemos, primero, el perfil es un ingeniero de software, entonces de software uno más o menos tiene que conocer. A su vez nos dividimos en áreas, hay gente que es un poco más experta en lenguajes como C o C++, otras como en Python o Ruby, otras como en Java. Ay, se me olvidó lo que iba a decir antes. Se pachea. Perdón, ya, gracias. Nosotros también confiamos en los parches que están disponibles en el proyecto Upstream, que es, por ejemplo, en Python. Nosotros no vamos a Python a dar una solución de seguridad o una rearquitectura de un diseño. Traemos los fixes que hizo Python y los aplicamos a Ubuntu. Entonces, hay un trabajo de ingeniería, ¿sí? de tener que entender cómo varió en el tiempo el proyecto y de asegurarnos que la vulnerabilidad esté fixada dada la solución que dieron. Y esa es como un skill de ingeniero, ¿no? De software, de entender más o menos un lenguaje sin ser experto, pero lo tenés que entender. Pero tampoco nos metemos en la solución que implica entender el impacto que uno hace cuando modifica una línea de código en un proyecto, ¿no? Generalmente los proyectos también tienen tests, entonces nosotros corremos la suite de test de los proyectos propios y tratamos de tener reproductores nuestros de la vulnerabilidad y de Hello World básicos de qué hace más o menos cada aplicación, como para asegurarnos que no metemos una regression, que se llama. Que significa, al momento de arreglar un problema de seguridad, introduciste otro problema vos. ¿Qué pasa? El rate es re bajo. Tenemos un 0,01, creo, anual de regresiones. Y eso porque también tenemos mucha calidad en mente y mucha validación,
pensamiento crítico. Es un poco la skill del ingeniero de seguridad en Canonical, pero también el hecho de que, de vuelta, no somos nosotros los que nos metemos en la arquitectura y proponemos las soluciones, las traemos. Pero también porque son miles de paquetes, no hay forma que podamos, en el grupo reducido de personas, hacer eso. Y eso ha funcionado en el tiempo. Perfecto. Bueno, chicos, se cortó la ronda de preguntas. ¿Queda un minuto? ¿Hay un minuto? Uno más. Un minuto. Hola, Sergio. Yo hago Snap, pero últimamente cada vez tiendo a tener más aplicaciones para. ¿Cuál es la visión de ustedes de Snap sobre esta competencia entre estos dos estilos de aplicación? ¿Cuál es la visión a futuro? ¿Qué se diferenciarán? ¿Cuál es el roadmap? Bueno, una discusión que hace mucho viene. Yo creo que la visión, digamos, son una competencia y un poco la elección de cada uno. Obviamente que del lado de Canonical vamos a estar del lado del Snap, pero tiene muchas ventajas ambos. No sé, la verdad, cómo responderte. Es una elección, me parece que tuya, o de usuario, pero bueno, ambos tiran un poquito a resolver los mismos problemas. Con lo cual, lo que nosotros podemos asegurar es que lo que hacemos sobre el Snap, con el tema de seguridad y a qué apuntan y el tema de IoT anda muy bien y apuntan para eso, digamos. Con lo cual, yo creo que para eso es muy recomendable usar Snaps. Una visión más enfocada, el Snap se encuentra más con infraestructura Es que ha ido cambiando también un poco la visión. Inicialmente tenemos redes, pero hoy en día todas las aplicaciones están yendo a Snaps. Escritorio, de networking, Spotify, digamos, Firefox. Entonces ha ido migrando de la idea inicial. Hoy en día, bueno, me están cortando. Hoy en día un poco está orientado a todo tipo de aplicaciones. Desktop, pero también IoT y más. ¿Listo? ¿Los más? Nada, un aplauso. Sergio, de verdad, muchas gracias por su presencia el día de hoy por parte de Canonical. De verdad es un honor. Y pues no, nada, para el público, la información del tema de Snaps, que ha sido siempre, bueno, no siempre, cierto debate sobre ciertas cosas, bueno, y aquí está directamente Canonical para responder esas preguntas. Así que pues nada, Sergio, Emi, en serio, te damos muchísimas gracias por toda la enseñanza y nada, aquí un mundo, así que pues nada, pues nos quedamos aquí y vamos para un break y volvemos dentro de aproximadamente 10 minutos. Así que pues chicos, gracias.